Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes, no importa la parte del planeta donde se encuentren viendo este video. El día de hoy vamos a iniciar una serie de capítulos que tienen como objetivo hablar sobre las propiedades físico-químicas del agua, así como la importancia de esta en los procesos biológicos. Así que vamos con la intro y adelante. Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a dar inicio con una serie de videos que tienen que ver con el agua y la vida. El día de hoy hablaremos sobre las propiedades físico-químicas del agua y la importancia de esta en el desarrollo de la vida. La vida, como sabemos, transcurre en soluciones acuosas. La vida se originó en el agua. De hecho, hasta hace muy poco tiempo los organismos acuáticos invadieron los ambientes terrestres, pero aún así cargan consigo su propio océano, pues la composición de sus fluidos intra y extracelulares son muy similares al agua de los mares. El estudio de las propiedades del agua es central para cualquier disciplina de ciencia de la vida o de la ciencia de la salud por las siguientes razones. Casi todas las biomoléculas asumen sus formas y sus funciones en respuesta a las propiedades físico-químicas del agua. El agua es el medio de la mayoría de las reacciones bioquímicas. Los productos y reactivos de las reacciones metabólicas, los nutrientes y los productos de desecho dependen del agua para su transporte en el interior y en el exterior celular. El agua por sí misma participa en muchas reacciones químicas que se encuentran en la vida. Frecuentemente los componentes iónicos del agua, los iones hidruro y los iones oxidrilos, son reactivos. De hecho, la reactividad de muchos grupos funcionales de las biomoléculas dependen de la concentración de estos iones en los alrededores. La oxidación del agua para producir oxígeno molecular es la reacción fundamental de la fotosíntesis, en donde la energía del sol es almacenada químicamente para soportar la vida. Bueno, aquí tenemos una molécula de agua, la cual está constituida por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno. Las interacciones que estabilizan la molécula del agua son interacciones de Van der Waals. Como vemos, el átomo de oxígeno es un átomo que tiene una carga negativa y los átomos de oxígeno son dos átomos que tienen cargas parciales positivas. Como nosotros vemos, la distancia covalente entre el oxígeno y el hidrógeno equivale a 0.958 Armstrong. La interacción del radio de Van der Waals del oxígeno es de 1.4 Armstrong. Como ustedes saben, las interacciones de Van der Waals son interacciones muy débiles. Por lo tanto, la molécula de agua tiene una geometría doblada, pues a pesar de ser simétrica, los enlaces que la forman no se encuentran en línea recta. Lo anterior se debe a la naturaleza híbrida sp3 de los orbitales del oxígeno que se dirigen hacia las esquinas de un tetraedro. La mayor electronegatividad del oxígeno con respecto al hidrógeno determina una distribución asimétrica de la carga eléctrica, con mayor densidad electrónica sobre el oxígeno y por tanto un déficit electrónico sobre los hidrógenos. En consecuencia, la molécula de agua es un dipolo eléctrico sin carga neutra. Esta estructura condiciona muchas de las propiedades físicas y químicas del agua, debido fundamentalmente a la posibilidad de la formación de puentes de hidrógeno entre moléculas acuosas y de estas con otras moléculas. Bueno, aquí tenemos el átomo de hidrógeno que tiene un orbital S con un electrón. Aquí está representado nuestro hidrógeno con su electrón. Luego tenemos el átomo de oxígeno que tiene dos orbitales, el orbital S con un par de electrones, el orbital 2s con dos electrones y el orbital 2p con 4 electrones. Aquí los tenemos.
distribuidos. ¿Qué pasa cuando se juntan? Los electrones del átomo de hidrógeno se unen a los 6 electrones del átomo de oxígeno. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por eso tenemos 2 átomos de hidrógeno para completar los 8 electrones que deben de existir en este orbital. Por lo tanto, nosotros tenemos que las moléculas, esta interacción, esta hibridación que hay entre los orbitales del átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno, hace que las cargas se acomoden en la esquina de un tetraedro. Entonces tenemos que las dos cargas negativas se orientan hacia una esquina y las cargas positivas se orientan hacia otras esquinas, y esto nos forma un dipolo, donde vamos a tener cargas parciales negativas y cargas parciales positivas. Más adelante vamos a ver la importancia de que la molécula de agua sea un dipolo. Y aquí tenemos la orientación del famoso tetraedro. Puentes de hidrógeno. El enlace o puente de hidrógeno es un tipo de enlace muy particular, que aunque en algunos aspectos resulta similar a las interacciones de tipo dipolo-dipolo, tiene características especiales. Es un tipo específico de interacción polar que se establece entre dos átomos significativamente electronegativos, generalmente el átomo de oxígeno o el átomo de nitrógeno, y un átomo de hidrógeno. En el puente de hidrógeno tenemos que distinguir entre el átomo dador del hidrógeno, que es aquel al cual está unido covalentemente el hidrógeno, y el aceptor, que es el átomo de oxígeno o de nitrógeno al cual se va a enlazar el hidrógeno. Aquí tenemos, ¿sí?, dos moléculas de agua unidas por un puente de hidrógeno. Entonces aquí tenemos el dador de hidrógenos y acá tenemos el aceptor de hidrógeno. El puente de hidrógeno es una interacción que es crucial para las propiedades del agua y su papel como solvente. Su energía es muy débil, aproximadamente de 20 kilojoules por mol, pero la suma de muchos de ellos hace que los compuestos que presentan posean características peculiares. Bueno, como nosotros sabemos, el agua se encuentra en 3 estados, que es el sólido, el líquido y el gaseoso, y estos 3 estados se deben a la presencia de puentes de hidrógeno. En el estado sólido o hielo, las moléculas de agua se encuentran formando 4 puentes de hidrógeno. En el agua tenemos 2.3 puentes de hidrógeno por molécula de agua. La vida media en el hielo de un puente de hidrógeno es aproximadamente de 10 microsegundos. La vida media en el agua en estado líquido es aproximadamente de 10 picosegundos. En el vapor de agua prácticamente no existen interacciones de puentes de hidrógeno, puesto que se han roto en la mayoría. Aquí tenemos una estructura del agua líquida, donde vemos cómo se va formando una red de puentes de hidrógeno que mantienen al agua en su estructura. Aquí tenemos ejemplos de aceptores de hidrógeno, que todos estos pueden ser grupos funcionales que se encuentran presentes en las macromoléculas que constituyen a los organismos vivos, lo mismo que todos aquellos que participan como donadores de hidrógeno. Entonces, con esto podemos entender por qué los puentes de hidrógeno son muy importantes en las interacciones moleculares que se dan dentro de las células. Aquí tenemos la distancia que existe en un puente de hidrógeno, ¿sí? Es aproximadamente de 1.17 nanómetros.
tenemos dos tipos de puentes de hidrógenos: aquellos que se consideran fuertes porque están en una línea recta, y aquellos que son débiles porque se encuentran de manera lateral. Aquí tenemos un ejemplo de grupos funcionales que van a tener puentes de hidrógeno. Por ejemplo, tenemos una molécula de alcohol y el agua, ¿sí? Tenemos entre la acetona y el agua, tenemos entre el enlace peptídico, ¿sí?, que se forma entre dos cadenas polipéptidas, y tenemos también las interacciones de puentes de hidrógeno que estabilizan la estructura del DNA. Aquí tenemos una timina y una adenina estabilizadas por dos puentes de hidrógeno. Los puentes de hidrógeno le van a dar al agua ciertas propiedades. Estas propiedades se llaman propiedades coligativas, y entre ellos tenemos el punto de congelación, que es de 0 grados, el punto de ebullición, que es de 100 grados centígrados, calor específico a 15 grados, que es de una caloría por gramos. La densidad a 0 grados es de 0.9998 gramos por centímetro. La tensión superficial, que es de 72.75 dinas por centímetro cuadrado. La viscosidad, que es de 1.2 centipoise. La conductividad eléctrica, el producto iónico del agua, que más adelante vamos a ver que esto nos va a dar las propiedades de pH y la propiedad de los amortiguadores, la constante eléctrica, el punto triple y el índice de refracción. Bueno, vamos a ver algunas de las características de estas propiedades. Aquí, por ejemplo, en esta tabla tenemos la comparación de estas propiedades coligativas del agua comparadas con el metanol y con el hectano. Como vemos, son completamente diferentes. Propiedades físicas y químicas del agua. Densidad máxima a 4 grados centígrados. Este comportamiento permite que el hielo flote en el agua. Esta densidad permite la existencia de la vida marina en los casquetes polares, ya que el hielo flotante actúa como un aislante térmico, impidiendo que la masa oceánica se congele. Elevado calor específico. Es el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado centígrado, concretamente desde 15 hasta 16 grados. Este alto valor permite al organismo importantes cambios de calor con escasa modificación de la temperatura corporal. El agua se convierte en un mecanismo regulador de la temperatura del organismo, evitando alteraciones peligrosas, fundamentalmente a través de la circulación sanguínea. Elevada temperatura de ebullición. En comparación con otros hidruros, la temperatura de ebullición del agua es mucho más elevada, 100 grados a una atmósfera. Esto hace que el agua se mantenga líquida en un amplio margen de temperatura, de 0 a 100 grados centígrados, lo que posibilita la vida en diferentes climas, incluso en temperaturas extremas. Elevado calor de vaporización. Es el calor necesario para vaporizar 1 gramo de agua, aproximadamente 536 calorías gramos. Este valor elevado permite eliminar el exceso de calor evaporando cantidades relativamente pequeñas de agua. Ello posibilita, cuando sea necesario, mantener la temperatura del organismo más baja que la del medio ambiente. Elevada conductividad calórica. Permite una adecuada conducción del calor en el organismo, contribuyendo a la termorregulación al mantener constante e igualar la temperatura en las diferentes zonas corporales. Disolventes de compuestos polares de naturaleza no iónica. Ello sucede por la capacidad del agua para establecer puentes de hidrógeno con grupos polares de otras moléculas no iónicas. Así, el agua puede disolver compuestos tales como alcoholes, ácidos, aminas y carbohidratos. Capacidad de hidratación o solvatación de iones. El carácter dipolar del agua determina que sus moléculas rodeen a los distintos iones, aislándolos del resto.
Estos fenómenos se les denomina hidratación o solvatación de iones y facilita a su vez la separación de iones de diferentes cargas, lo que contribuye a la solubilización de compuestos iónicos. Elevada constante dieléctrica implica que el agua sea un buen disolvente de compuestos iónicos y de sales cristalizadas. Este elevado valor de la constante supone que las moléculas de agua que se oponen a la atracción electrostática entre los iones positivos y negativos, debilitando dichas fuerzas de atracción. Disolvente de moléculas anfipáticas. El agua solubiliza compuestos anfipáticos. Se llaman así aquellos que presentan en su estructura grupos polares y apolares simultáneamente. Esta solubilización lleva consigo la formación de micelas, con los grupos apolares o hidrofóbicos en su interior y los grupos polares o hidrofílicos orientados hacia el exterior para contactar con el agua. Esta y las anteriores propiedades determina que el agua sea considerado como el disolvente casi universal, permitiendo la realización de procesos de transporte, nutrición, ósmosis, etc., cuya ausencia haría imposible el desarrollo de la vida. Elevada tensión superficial. Determina una elevada cohesión entre las moléculas de su superficie y facilita su función como lubricante en las articulaciones. La tensión superficial disminuye con la presencia de líquido de ciertos compuestos que reciben el nombre genérico de tensoactivos, jabones, detergentes, que facilitan la mezcla y emulsión de grasas en el medio acuoso. Así, las sales biliares ejercen esta acción tensoactiva en el intestino delgado, facilitando la emulsión de las grasas y con ello su digestión. El agua como solvente. La solubilidad depende de las propiedades de un solvente que le permitan interaccionar con un soluto de manera más fuerte que como lo hacen las partículas del solvente unas con otras. Es de todos conocidos que el agua es considerado casi el solvente universal. El agua ciertamente disuelve muchos tipos de sustancias y en mayores cantidades que cualquier otro solvente. En particular, el carácter polar del agua lo hace un excelente solvente para los solutos polares e iónicos, que se denominan hidrofílicos, del griego hidro, agua, y filos, amante. Por otra parte, los compuestos no polares son virtualmente insolubles en el agua. Por ahí está el dicho que el agua y el aceite no se mezclan, y por lo tanto estos compuestos son hidrofóbicos, del griego phobos, temer. Los compuestos apolares son solubles en solventes no polares como el tetracloruro de carbono o el hexano. Lo anterior puede resumir en lo semejante disuelve a lo semejante. Aquí tenemos el ejemplo del agua como disolvente. Pensemos en qué pasa cuando nosotros agregamos cloruro de sodio a un vaso de agua. Pues supongamos que agregamos un par de cucharadas y vemos que lo podemos disolver. Esto ocurre debido a que cloruro de sodio se va a disociar en los iones sodio, que va a tener una carga positiva, y en el ion cloro, que va a tener una carga negativa. Así, la carga positiva del ion sodio va a ser secuestrada por la carga negativa de la molécula de agua. Por lo tanto, los iones de sodio van a estar hidratados o solvatados por moléculas de agua a través de la carga parcial negativa presente en los átomos de oxígeno, mientras que el ion cloro, que tiene una carga negativa, va a ser secuestrado, va a ser hidratado o va a ser solvatado por las cargas parciales positivas que existen en los átomos de hidrógeno. Así pues, el agua se va a ir secuestrando los iones cloro con sus átomos de hidrógeno y a los iones sodio con sus átomos de oxígeno.
Ya vimos cómo el agua puede disolver a moléculas que se ionizan completamente. Pero ¿qué sucede cuando agregamos azúcar? Si nosotros pensamos en el azúcar que utilizamos para endulzar nuestro café o nuestra leche o nuestras bebidas, debemos de saber que la sacarosa no se disocia en iones. Entonces, ¿cómo es posible que el agua pueda disolver a la sacarosa? Los carbohidratos tienen una cantidad enorme de grupos oxidrilos, por lo tanto los grupos oxidrilos pueden funcionar como aceptores o donadores de protones, ¿sale? Así pues, una molécula de agua puede disolver perfectamente a la sacarosa a través de la formación de puentes de hidrógeno. Y es así como el agua puede funcionar como solvente, debido a dos características. Con las moléculas que forman iones, como acabamos de ver, caso de cloruro de sodio, y estableciendo puentes de hidrógeno con moléculas que no forman iones, pero que sí tienen la capacidad de formar puentes de hidrógeno. Vamos a ver las interacciones hidrofóbicas. Las interacciones hidrofóbicas se debe a la presencia de moléculas que no se pueden solubilizar en el agua y por lo tanto van a tratar de acomodarse dentro de un ambiente acuoso. El agua, como ya vimos, está formada por una red de puentes de hidrógeno. Esta red de puentes de hidrógeno en las moléculas de agua se acomoda rodeando a las moléculas no polares. Por lo tanto, hay un incremento en el orden del agua. Y por lo tanto, esto lleva a un decaimiento de la entropía. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante en un video donde hablaremos especialmente sobre la termodinámica y sus implicaciones en la vida. Aquí tenemos, ¿sí?, como una molécula no polar se encuentra en un ambiente acuoso y como esta red de moléculas de agua se reorganiza alrededor de ella, ¿sí? Esto por lo tanto aumenta un orden en las moléculas de agua. Vamos a ver qué son las moléculas anfifílicas. Eso se refiere a moléculas que contienen ambos grupos polares y no polares. Por lo tanto, estas moléculas pueden ser atraídas por ambientes polares y no polares. Un buen ejemplo de moléculas anfifílicas son los ácidos grasos. Estas moléculas también se llaman anfipáticas. Y aquí tenemos un ejemplo de una molécula anfipática. Aquí vemos una cadena hidrofóbica que normalmente no va a ser soluble en agua, y acá tenemos el sodio, que como ya vimos es un ion. Entonces aquí tenemos una cabeza polar y una cola no polar. Y otra vez aquí se van a organizar, tenemos nuestra red de agua y la malla de agua se va a organizar alrededor de las moléculas no polar, mientras que las cargas polares o iónicas van a poder establecer puentes de hidrógeno o interacciones iónicas con la molécula de agua. ¿Qué sucede si varias moléculas de este estilo se encuentran en un ambiente acuoso? Lo que sucede es que la molécula de agua se va a organizar alrededor de todas ellas, empujándolas a que entre ellas mismas establezcan interacciones, y esto es lo que va a originar las micelas, y esto a su vez llevó al origen de las membranas celulares. Y esto se explica porque si cada molécula anfipática estuviera rodeada por agua, es un costo energético mayor para la molécula de agua. Por lo tanto, las moléculas de agua se organizan de manera ordenada juntando todas estas moléculas. Por lo tanto, podríamos decir que la capacidad de interactuar con las moléculas de agua a través de interacciones iónicas o puentes de hidrógeno
son lo que originó el concepto de hidrofobicidad. Bueno, con esto terminamos el video del día de hoy. Por favor, deja tus comentarios, danos un like, suscríbete al canal y comparte. Y síguenos en las redes sociales, donde te podremos aclarar cualquier duda que tengas al respecto sobre estos temas. Muchas gracias y hasta la próxima.